Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy tenemos otro video de Python. Vamos a estar viendo bucles, ¿sí? Estos pertenecen a lo que son las estructuras de control. Nos van a permitir estar iterando y realizando acciones sobre elementos una determinada cantidad de veces o hasta que se cumpla una determinada condición. Es una estructura fundamental y realmente útil para el análisis de datos. Así que quédense que va a estar bueno. Comenzamos. Bien, comenzamos. Ya estamos en Visual Studio. Creé un archivo de extensión Jupyter Notebook. Así que vamos a empezar con el bucle for. Este bucle, para lo que sirve, es para recorrer secuencias, ¿sí? Objetos con elementos dentro e ir iterando uno a uno sobre esos elementos. Por ejemplo, una lista. E ir realizando acciones, ¿sí? Sobre esos elementos, dependiendo obviamente de nuestras necesidades. Entonces, para que esto quede más claro, vamos a ir con un ejemplo. Van a ver que la sintaxis del bucle for es realmente sencilla, como todo en Python. Así que vamos a comenzar. Voy a crear una lista llamada números. De esta manera, ¿sí? Es una lista en donde tenemos 6 elementos, 6 números enteros, que vamos a ir recorriendo uno a uno con el bucle for. Voy a escribir la sintaxis básica del bucle for y ahora la voy a explicar para que quede clara. For n in números. ¿Qué hace esto? Esta es básicamente, ¿sí?, la primera línea de la sintaxis del bucle, en donde nosotros le vamos a decir for n. ¿Qué es n? N es una variable en donde se va a almacenar el valor de la iteración correspondiente, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a estar iterando números, ¿sí? La lista números. Y en cada iteración, n va a ir tomando un valor diferente, ¿sí? En la primera iteración, n va a tomar el valor de 10. En la segunda iteración va a tomar el valor de 20. En la tercera el valor de 30. Y así sucesivamente, en este caso hasta terminar con la lista. Bien, acá nosotros podríamos poner y sería exactamente lo mismo. La verdad es que el nombre que nosotros utilicemos acá no afecta en nada el funcionamiento del bucle, ¿sí? Simplemente es una cuestión de buenas prácticas, ¿sí? Utilizar una sola letra o ser breves, ¿no? Pero básicamente es eso, le estamos diciendo que for n números, por cada valor en números, ¿ok? Dos puntos y debajo la acción, lo que vamos a realizar en cada iteración. Por ejemplo, yo quiero imprimir los valores, entonces voy a poner print n, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? En cada iteración vamos a imprimir el valor, ¿sí?, que va a tomar n. Básicamente vamos a imprimir todos los valores de la lista. Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Vemos que nos devuelve los valores que va tomando n, ¿sí?, en donde va iterando sobre todos los elementos de la lista, que en esencia es para lo que está hecho el bucle, para ir recorriendo elementos de una lista o de una colección, de un objeto. Entonces, vamos a ver otro ejemplito, quizás un poco más hacia lo que podría ser un análisis de datos.
para, para ver otra de las formas en las que podemos utilizar este bucle. Vamos con otra lista. Una lista que se va a llamar ventas. Donde vamos a tener datos de ventas, números, ¿sí? Tenemos un 300, tenemos un 250, 700, ¿sí? Números de ventas. Ahora, supongamos que queremos sumar todos estos números y no lo queremos hacer manualmente uno a uno. Bien, para esto podemos utilizar el bucle for. Entonces, yo voy a inicializar una variable que se va a llamar total y la voy a dejar vacía. ¿Sí? De esta manera. No, la voy a dejar en 0, perdón, no la puedo dejar vacía. Y ahora con un bucle for, lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo los elementos de esta lista e ir sumándolos al total. De modo que cuando el bucle termine de recorrer toda esta lista de valores de ventas, tengamos el total de las ventas. Entonces, vamos a asignarle otra letrita ahora. Vamos a dar la B. For B en ventas. In ventas. Eso es lo que tiene Python, que tiene una sintaxis bastante similar a lo que es el lenguaje natural y nos podemos confundir. Por B, in ventas, vamos a hacer total más igual, creo que esto ya lo había mostrado, pero es para sumarle B. Bien. Acá lo que estamos haciendo es, por cada iteración, ¿sí? El valor de B, ¿sí? Que va a ir tomando estos valores, va a ser sumado a ventas, ¿sí? Al total, perdón. Muy sencillo. Y luego, cuando termine el bucle, vamos a imprimir el total de las ventas fue de esto creo que tampoco lo había mostrado, ¿sí? Es otra de las formas en las que tenemos a la hora de nosotros imprimir este texto e incluir variables, esta sintaxis en donde escribimos una F, ¿sí? Luego lo que vaya entre comillas, y cuando nosotros queremos utilizar la variable en el texto, digamos, la colocamos entre llaves, ¿sí? Es una sintaxis bastante sencilla y no tenemos que estar concatenando con el signo más como hicimos en videos pasados. Bien, es una F, abrimos comillas, escribimos lo que queremos y entre llaves utilizamos las variables que tengamos disponibles para utilizar. ¿Ok? Entonces, repasamos. B va a ir tomando en cada iteración los valores de las ventas, ¿sí? Y por cada iteración nosotros vamos a ir sumando esos valores en la variable total. Cuando el bucle se termina de ejecutar, el código viene acá e imprimimos el total de las ventas fue de y el total. ¿Ok? Vamos a ejecutar. Vemos que lo ha sumado y de esta forma podemos también utilizar el bucle for para estas cuestiones, ¿no? Es otra de las maneras en las que nosotros podemos ir utilizando los valores que va tomando en cada iteración el bucle, a diferencia de en el ejemplo anterior en donde solamente imprimíamos, acá sumábamos, ¿sí? Y así como sumamos podemos multiplicar, podemos dividir, podemos hacer realmente lo que querramos. Bien, para terminar con el bucle for, vamos con un último ejemplito y vamos a incluir también en el bucle for
la estructura de control if, ¿sí? Que es la que vimos en el último video de Python, para que veamos también cómo hacerlo y lo potente que puede llegar a ser esto. Vamos con otra lista más. Vamos con otra lista de ventas. Vamos a tener varios valores. Bien, supongamos que tenemos ventas. Una lista con ventas. Y lo que queremos es, para aquellas ventas mayores o iguales a 1000, hacerles un descuento de un 20%, ¿no? No sé, nos dieron una lista con las ventas de hoy, pero se olvidaron que a aquellas ventas que tenían un valor de 1000 o superior, había que hacerles un 20% de descuento. No lo incluyeron en esta lista a esos números actualizados. Entonces tenemos que sumar el total de las ventas, ¿sí? Pero actualizado con ese descuento del 20% para aquellas ventas que fueron iguales o mayores a 1000. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con un bucle for y con un if. Entonces, for. En vez de usar una letrita, vamos a usar venta. For venta, inventas. Para que veamos que también se puede hacer de diferentes maneras. Por venta, inventas. Acá vamos con el if. Si if venta mayor o igual a 1000, ¿sí? Si ese valor que toma en la iteración venta es mayor o igual a 1000, venta va a ser igual a venta por 0,8. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos a venta por 0,8, lo que le estamos haciendo es sacarle ese 20% de descuento que le tenemos que descontar, ¿sí? Que no le habían descontado. Entonces, ahora venta ya tiene ese valor descontado. Volvemos al bucle for. Ahora mismo, si nos damos cuenta por esta sangría, ¿sí? Por este espacio que tenemos, nos encontramos dentro del if, ¿sí? Tenemos que volver al bucle for. Entonces, hacemos para atrás, ¿bien? Y ahora sí nos encontramos en el bucle for. Nos vamos a dar cuenta porque estamos a la misma altura que el if. Ahora lo que tenemos que hacer es, al total, sumarle el valor de venta. Bien. Por último, cuando termine el bucle for, ¿sí? A la altura del bucle for, imprimimos F, abrimos comillas, el total de las ventas con el descuento, por ejemplo, fue de, abrimos llave, total. ¿Ok? Entonces vamos a repasarlo. Tenemos que para cada venta en nuestra lista de ventas, si la venta fue mayor o igual a 1000, venta la vamos a multiplicar por 0,8, ¿sí? Le estamos deduciendo un 20%. Y luego de esa deducción le sumamos al total esa venta. Finalmente imprimimos. El total de las ventas con el descuento fue de y el total. Ejecutamos. Bien. Y tenemos que fue este número. Para que veamos qué valores fue tomando venta luego de haber sido deducido ese 20%, podemos incluir en el if, abajo de esta línea en donde le realizamos el descuento, un print de venta.
¿sí? Para que veamos, por ejemplo, qué valor le fue quedando a cada venta mayor o igual a 1000. Bien, vemos que para 2000, si le sacamos el 20%, nos queda 1600. Para 1500 nos quedó 1200. Y finalmente para 1000 nos quedó 800. Bien, esto es el bucle for. Realmente podemos ir jugando con un montón de cuestiones acá con las condiciones que hacen que el bucle for sea una herramienta realmente útil. Bien, ahora vamos con el bucle while. Vamos a generar una nueva celda de código y vamos con el bucle while. ¿Qué hace el bucle while? Este bucle lo que hace es realizar una acción mientras una condición sea verdadera. Bien, a diferencia del bucle for, que termina cuando se termina de recorrer o de iterar al objeto, este termina cuando se cumple una determinada condición, cuando deja de ser cierto. Entonces, supongamos que tenemos un contador que es 0. Bien. Y vamos con la estructura del bucle while. While. Mientras contador sea menor que 10, imprimime contador. Y a contador le sumamos 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El contador inicia en 0. Mientras el contador sea menor que 10, lo que venga debajo se va a ejecutar. Vamos a imprimir contador y le vamos a sumar 1. ¿Ok? Entonces, va a volver de nuevo al bucle. Va a verificar si contador ahora es menor que 10. Vamos a ponerle menor o igual. Menor o igual que 10. Contador ahora va a valer 1. Entonces, la condición va a ser verdadera. Se va a volver a ejecutar el bucle. Y así va a continuar hasta que el contador finalmente llegue a 10. Bien. Cuando llegue a 10, va a ser la última ejecución. Porque en la próxima ya va a valer 11. Contador va a dejar de ser menor o igual a 10. Va a ser falso. Entonces ya no se va a ejecutar este bucle. Entonces, vamos a ejecutarlo. Bien. Vemos que imprime hasta el 10. Cuando imprime el 10, vuelve a sumar 1. Contador ya vale 11. Verifica si la condición es verdadera. Como es falsa, ya no ejecuta nada. Bien. Esto es lo que hace el bucle while. Ejecuta código, ¿sí? Mientras una condición sea verdadera. Es fundamental en esta clase de bucles incluir, ¿sí?, lo que es el contador. Obviamente esto siempre va a depender de nuestra situación, ¿no? De lo que estemos desarrollando y de lo que necesitemos. Quizás no tenemos un contador, quizás es otra la condición. Pero por ejemplo, si yo le saco esta suma al contador, esto es básicamente un bucle infinito, ¿sí? Contador nunca va a ser mayor que 10 porque no le estamos sumando nada, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, es un bucle infinito, ¿sí? No va a terminar jamás hasta que yo lo detenga. Bien, esto es esencialmente el bucle while. Un bucle, ¿sí?, que va a iterar hasta que la condición no se cumpla.
Vamos con otro ejemplito sencillo del while. Hagamos una celda. Supongamos que estamos limpiando datos faltantes, y tenemos un contador de ellos. Este es un ejemplo que está lejano a la realidad, ¿no? Nadie hace esto de estar contando los datos faltantes. Pero bueno, podría ser. Entonces tenemos 5 datos faltantes. Y mientras tengamos datos faltantes, ¿sí? Vamos a utilizar un while. While datos faltantes sean mayor a 0, ¿sí? Mientras tengamos datos faltantes, vamos a imprimir limpiando datos. Y podemos imprimir también el valor de datos faltantes. Y luego le vamos a restar 1 al contador. Datos faltantes menos igual 1 para restarle 1. Cuando este bucle verifica la condición como falsa y salga, vamos a imprimir datos faltantes nos va a dar 0. Datos limpios. Entonces, mientras dato faltante sea mayor a 0, vamos a imprimir limpiando datos. Imprimimos también los datos faltantes y le restamos 1. En realidad esto está mal. Lo primero que tendríamos que hacer es restarle, ¿sí?, un dato faltante a datos faltantes y luego imprimir los datos faltantes. Esto es importante, ¿sí? Recordemos que el orden de ejecución siempre es de arriba hacia abajo. Primero va a imprimir datos faltantes y después le va a restar. Nosotros acá, esto es error mío, tenemos que restarle y luego imprimirlo. Entonces yo ejecuto y vemos que en la primera iteración limpiamos los datos, le restamos 1 y todavía nos quedan 4. Volvemos, limpia los datos nuevos, nos quedan 3. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. ¿Sí? Finalmente, datos faltantes 0, datos limpios. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el if dentro de un bucle while. Vamos a ver esto con un ejemplo muy sencillo. Vamos a declarar una variable número que va a ser igual a 0. Y comenzamos con el bucle. Vamos a decirle que mientras el número sea menor o igual a 10, y ejecutamos lo que esté adentro. Vamos a empezar con el if. Si número módulo de 2 es igual a 0, ¿qué estamos haciendo acá? Recordemos que el módulo, ¿sí?, era el resto de la división de un número por otro número. Si el número lo dividimos por 2 y ese resultado nos da 0, significa que el número es par. Bien, vimos el número, el operador aritmético del módulo en el video de operadores de Python, ¿sí? Ahí lo pueden ir a ver, ahí lo explico en detalle. Pero bueno, básicamente esta es la forma en la que tenemos de corroborar si un número es par. Entonces, si el número es par, vamos a imprimir el número es par. Si no, else, imprimí el número es impar. ¿Ok? Es un bucle muy sencillo. Y por último, no nos podemos olvidar, porque si no vamos a estar haciendo un bucle infinito. Número más igual 1. Le sumamos 1. Bien,
Entonces, entra al bucle. Pregunta si número es menor o igual que 10. Es menor o igual que 10. Entonces se ejecuta esto. Se fija si el número es par. Si es par, imprime esto. Si no, imprime que es impar. Y finalmente le agrega 1 al número. Entonces ejecutamos. Bien. Y vemos que imprime correctamente los resultados. Esta es una de las formas en las que podemos utilizar el if dentro del bucle while. Bien, para terminar el video vamos con las últimas dos instrucciones que son realmente muy importantes en los bucles. La instrucción continue y la instrucción break. Vamos primero con los ejemplos y a medida que vayamos escribiendo el código les voy a explicar para qué funciona cada uno para que se entienda mejor. Vamos primero con un ejemplo con el bucle for. Vamos con una listita muy simple. De 5 numeritos que vamos a ir recorriendo de esta manera. ¿Sí? Voy a añadir una más. Y ahora vamos a ver cómo funcionan estas instrucciones. Si yo ejecuto esto, vamos a tener que recorremos todos los elementos de la lista. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Vamos a empezar con el continue. O no, vamos a empezar con el break. El break es una instrucción, ¿sí?, que sirve para salir del bucle, ¿sí?, para cerrar el bucle y salir de él. Se utiliza obviamente con una condición. No vamos a salir del bucle porque sí. Entonces, supongamos que si i es igual a 4, break. ¿Qué va a hacer? Va a iterar, ¿sí?, cada uno de los elementos. Y cuando i tome el valor de 4, break. Sale del bucle, ¿sí? Y no termina de imprimir el 5, por ejemplo. Es decir, no itera nuevamente. Entonces, ejecuto. Bien. Llega hasta el 3, perdón. Llega hasta el 3. Toma el valor de i igual a 4. Break. Sale. ¿Sí? Termina el bucle. Ahora, también tenemos continue. Vamos a pegar esto acá. Continue. ¿Qué hace continue? A diferencia del break, el continue lo que hace es omitir lo que sigue de código dentro del bucle, ¿sí? Pero vuelve a iterar. Es decir, se cumple la condición, ¿sí? Continue. Ya no ejecuta más lo que está dentro del bucle, pero vuelve a la iteración. Entonces, ejecutamos. Tenemos el 1, el 2, el 3. Toma el valor de 4, ¿sí? Entonces no imprime. Bien. Omite lo que sigue dentro del bucle, pero vuelve a iterar. Entonces, i toma el valor de 5 y vuelve a imprimir. ¿Sí? Estas instrucciones son fundamentales dentro de los bucles porque permiten esto, ¿no? Se cumple una cierta condición, bueno, o cierro el bucle, ¿sí? Tenés esa opción. Y al cerrar el bucle se va a seguir ejecutando lo que esté fuera del bucle, pero debajo de él. O con un continuo, omitís lo que sigue del bucle, pero volvés a la iteración nuevamente. Bien, ahora vamos con el while. Vamos a ver cómo se comporta el break y el continue en un bucle while. Funcionan de la misma manera, solamente que bueno, para que quede como ejemplo, lo vamos a ver. Tenemos un contador. Vamos a hacer un bucle while sencillo, ¿sí? Mientras el contador sea menor que 10, vamos a imprimir el contador y vamos a sumarle 1.
ejecutamos esto. ¿Qué tenemos? Un contador que comienza en 0, termina en 9. Bien. Si yo le agrego un if y le digo contador igual a 6, ¿sí? Cuando el contador sea igual a 6, si le coloco un break, lo que va a suceder es que va a terminar el flujo ahí. Llega al 6, la condición es verdadera, break, sale del bucle, ¿sí? Se termina el bucle. Entonces, esto con un continuo si yo ejecuto esto ahora, ¿qué va a suceder? Se va a transformar en un bucle infinito. Veamos por qué. Vemos que ejecuta y no termina de ejecutar. Quedó en 5. ¿Qué sucede? El continue, al cumplirse esta condición, lo que hace es omitir el código del bucle, ¿sí? Como ya lo había dicho, pero vuelve a la iteración. ¿Qué sucede? Al no sumarse un 1 al contador, el contador sigue siendo 6. La condición se sigue cumpliendo y el continue sigue omitiendo el resto del código, por lo tanto nunca se suma el contador. ¿Ok? Es básicamente un bucle infinito. Sirve perfecto para el ejemplo porque estamos viendo que vuelve a iterar y va a volver a iterar siempre infinitamente porque el contador nunca suma 1, de modo que el valor pueda ser 7 y la condición no se cumpla. Entonces si yo muevo la suma del contador al principio y ejecuto, vemos que ahora sí termina la ejecución, pero cuando el contador es igual a 6, omite el print. Entonces no tenemos un 6 impreso. ¿Ven? Tenemos el 5 y luego tenemos el 7. Bien, entonces para eso es que sirve el continue y el break en los bucles. Quizás esto puede parecer complicado al principio, pero van a ver que con práctica es algo que realmente no es muy complicado. Les recomiendo de verdad practicar y practicar, porque en esto de la programación solo se aprende y se mejora con práctica. Vayan a su guía de preferencia, a ChatGPT, a Claude, a DeepSeek, la que usen, y pídanle ejercicios, ¿sí? De bucles, con condicionales, ¿sí? No les pidan las respuestas, inténtenlo obviamente por su cuenta y después sí pueden ir y verificar si está correcto su código. Pedirle feedback, ¿sí? Pedirle buenas prácticas. Es una de las maneras más sencillas en las que pueden practicar por su propia cuenta. Bien, en resumen, vimos cómo podemos utilizar los bucles en Python, estas estructuras que, como dije en la introducción, son realmente fundamentales y sobre todo muy útiles para el análisis de datos. Así que si te gustó el video, si te resultó de utilidad, no olvides dejar tu like, que me ayuda muchísimo, suscribirte y activar la campanita para no perderte cuando haya un nuevo video. Cualquier consulta que tengas, cualquier duda que te haya quedado, cualquier sugerencia, también la podés dejar abajo en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau, chau.